los limpie y los lave, son más que vencedores en mi nombre. Ninguna plaga tocará mi morada. Aleluya. La sangre de Cristo tiene poder. Mateo capítulo 18 y versículo 18 al 20. ¿Ya lo tiene, hermano? ¿Sí? Bueno, vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Yo lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Amén. En esa versión dice así: les digo la verdad, todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. También les digo lo siguiente: si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo, ¿qué dice? La hará. Pues donde se reúnen dos o tres en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. O sea que Él está acá entre nosotros. Amén. ¿Se da cuenta, hermano? Él está aquí, porque habemos muchos más de 2 o 3 reunidos en su nombre. Y eso es bueno. Qué lindo es habitar los hermanos juntos y en armonía, ¿verdad? Señor bendito, acá estamos, Señor, con el único propósito de buscarte a ti, mi Dios amado. Señor, tú sabes, mi Rey, cómo vienen los corazones que estamos en este lugar, Señor. Tú conoces el interior de la vida de cada uno de mis hermanos o amistades que puedan haber, Señor, en medio de nosotros, mi Dios bendito. Pero también, Señor de gloria, tú tienes la solución, Señor, para aquellos, Señor, que posiblemente se ha convertido en un obstáculo, Señor, se ha convertido en una pared que no les deja avanzar, Señor bendito. Tú tienes la solución, Señor. Y si estamos acá, Señor, es porque tenemos hambre de ti, porque tú eres la fuente de vida eterna, Señor. No hay otro lugar a donde podamos ir. Por eso un día David preguntó: ¿a dónde iré? ¿Dónde estará mi socorro? Pero él mismo se recordó: mi socorro viene de Jehová. Así es que, Señor, los que estamos en este lugar creemos y declaramos con nuestra boca: mi socorro viene de Jehová. En el nombre de Jesús, amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Lo puede decir? Mi socorro viene de Jehová. Amén. ¿De dónde viene nuestro socorro? De Jehová viene nuestro socorro. Bien, el Señor nos va a hablar este día, pero quiere iniciar hablándonos con una anécdota. Amén. Y la anécdota, fíjese que cuenta esto. Dice que Juan era un hermano muy dedicado al Señor. Un hombre que le servía al Señor, un hombre que buscaba de Dios, un hombre que asistía a la iglesia. Bueno, una persona llena del Señor. Pero resulta que dice que Juan estaba con aflicciones, Juan estaba con muchas luchas, Juan estaba cansado. Él tenía situaciones económicas serias. Él se sentía en algún momento como rodeado por muchas cosas que le estaban sucediendo. Y él entonces se preguntaba a Juan en su interior y decía, empezó a cuestionarlo todo. Y entre haber empezado a cuestionar todo, porque cuando uno está cargado y la mente, ¿verdad?, le trabaja. A usted le ha pasado, hay veces que en la noche no se puede dormir y le empieza a trabajar la cabecita. Ay, hermano, pues a mí también me ha pasado, no crea, a todos los humanos nos pasa. Amén. Y sobre todo cuando tenemos penas, situaciones, aflicciones y cosas, hay veces uno empieza a pensar, ¿verdad? Pero cuando uno va madurando, deja esos pensamientos, dobla sus rodillas y entra con el Señor, hermano, ¿verdad? Entonces, pero bueno, la cosa es que Juan, en medio de su aflicción, él empezó a cuestionarlo todo.
y cuando menos se dio cuenta terminó cuestionando a Dios. Y empezó a pensar de esta manera, porque cuando nosotros estamos cargados y están todo ese sinnúmero de pensamientos y empezamos a cuestionar esto, si yo diezmo, y entonces ¿por qué estoy con este atolladero económico? ¿Verdad? Pero si yo sirvo en la iglesia, ¿y por qué tengo este problema? Entonces uno ya está cuestionando. Pues él, de estar cuestionando todo, empezó a cuestionar a Dios, porque él dijo: ¿será que los ojos de Dios están sobre mí? ¿Será que Dios en realidad me ama? ¿Será que, y si Dios se olvidó de mí? ¿Verdad? Más de algunos, fíjense que de aquí los miro a todos, ¿verdad? Y entonces algunos hacen así como: pastora, yo sé que es pasar por ahí. Entonces Dios nos conoce. Dios nos conoce. Nosotros nos podemos dar cuenta que el profeta, aquel que viene y dice que se pelea con aquella mujer hechicera, con la Jezabel y todo, y cómo se llama, y con todos los brujos de Baal, y el hombre iba en contra de todo aquello malo, pero llegó un momento en que salió corriendo. O sea, Dios no lo mató, más bien le dio de comer. Dios sabe cuando estamos cansados y cargados. Pues Juan estaba así, estaba cargadito Juan. Entonces empezó él a cuestionar a Dios y dijo: no, esto hoy para. Y entonces vino él y él hizo una oración. Y él, cuando oró, dijo: Señor, tanto tiempo te he buscado y nunca he recibido un toque tuyo, que si no siento tu mano, no podré seguir. Qué oración, ¿verdad? Una oración, la verdad, bastante desafiante y un poco arrogante. Pero hermanos, Dios nos conoce, hermanos, y sabe. A Dios le gusta a la gente que sea sincera y no hipócrita. Y el Juan al menos fue sincero. Y le dijo: Señor, si no me tocas, pues yo aquí llego, Señor. Está emberrinchado el Juan. Y uno hay veces no lo dice con palabras. No se atreve tal vez a decírselo así a Dios. Pero de repente, que como Dios no responde, pues hoy no voy al culto. ¿Verdad, hermano? Mire cuántos están así emberrinchados en la iglesia, que faltaron hoy, amén. Entonces, porque dijeron: no, Dios no responde, hoy no voy al culto. Entonces uno tiene sus maneras de hacer los berrinches con el Señor, ¿verdad? Cada quien, pero Juan fue así, él fue desafiante. Y entonces vino el Señor, y como siempre le escuchaba sus oraciones. También esta se le escuchó el Señor, fíjese, porque Dios nos escucha todo, hasta los pensamientos, hermano. Aleluya, gloria a Dios. O sea que si usted ahorita está sentado aquí, así me mira así con carita que hasta las pestañas le hacen así, pero su mente anda en otro lugar pensando, ya Dios sabe que está pensando y que no está aquí, solo el cuerpo, pero el alma anda lejos, amén. El Señor se la sabe todas, hermanos, amén. Entonces sabía también la de Juan, ¿verdad? Entonces él se dio cuenta de la oración de Juan y él dijo: bueno, me voy para la iglesia, dijo, mañana, ya era domingo, y tiene que hacer algo el Señor, o me toca, porque yo ya no aguanto, ¿verdad? Y entonces se fue, se bañó, se cambió, se fue a la iglesia y empezó la alabanza, de aquella alabanza poderosa, de guerra, hermano. Y entonces él oía que unos gritaban por aquí, todos corrían y agarraban porque estaba endemoniado, estaba siendo liberado. Otros ya en la adoración hablaban en lenguas, hermano, y unos caían quebrantados, otros se postraban, y aquella unción. Y Juan así: ¿a qué hora me vas a tocar? ¿A qué horas me vas a tocar? Usted no se da cuenta que a veces todo el mundo está en la unción y de repente uno por ahí está así, ¿verdad? Es como Juan esperando el toque de Dios, hermano. No crea que no está en sintonía con Dios, solo está esperando su toque, hermano amado. Entonces Juan estaba esperando el toque de Dios y no. Y entonces se vino la adoración, una unción poderosa, hermano. Y luego va subiendo el predicador y un mensaje poderoso, pero Juan no sentía nada. Como dijo el pastor, ni las patas, ni las alas, ni nada. Ese había llegado como que drogado, estaba en la iglesia porque no sentía nada el Juan. Entonces resulta que cuando el pastor está predicando y ya va para el momento de la administración, oye una voz. Y es el Señor, porque como el pastor sí estaba conectado con Dios, el predicador, y escucha claramente que Dios le dice: te quitas el zapato y le das un zapatazo lo más fuerte que podás al que yo te indique. Alguien le oró a Dios que lo toque. Entonces vino el pastor y dijo: eso no, quizás me confundí, ¿verdad? El pastor se asustó y dijo: ¿cómo así? Y entonces le dice: Señor,
esto viene de ti o es de la carne. Y entonces él todavía dice que sí es la carne, que sí es la carne, cuando el Señor claramente le dice: yo siempre te he hablado claramente a ti, quítate el zapato y le das un golpe al que yo te voy a decir. Y viene el pastor y se empieza a quitar el zapato. Todos casi te voltean a ver. Entonces viene y se quita el zapato el pastor y dice: bueno, en tu nombre, Señor, ¿quién es? Y agarra el zapato así de la punta, a manera que el tacón, ¿verdad?, quede para arriba. Entonces resulta que agarra el zapato y se empieza a caminar y le dice el Señor: sigue caminando a la derecha. Y empieza el pastor a caminar para la derecha. Y luego el Señor le dice: no, córrete un poquito más, le dice el Señor. Ahí por en medio, por entre las sillas, le dice el pastor. Y le dice: es Juan. ¿Cómo, Señor? Le dice: es Juan. Agarra fuertemente el zapato y le deja así el golpe más duro que puedas. Y viene y está Juan parado así, todo el mundo cayendo, hablando en lengua, así aquella unción. Y Juan así, esperando el toque de Dios. Y viene el pastor y ¡fua!, lo agarra Juan de repente y páchele que el taconazo aquí marcado, 3 sillas para atrás, tira a todos los hermanos que están. Y como todos estaban en el Señor, piensan de que Juan está en el Espíritu, y el pastor se queda y las canillitas le hacen hacia al pastor, porque resulta que Juan era casi como Pedro Franco, el de aquí de la iglesia. Aleluya, gloria. Grandote, ¿me entiendes? Y entonces el pastor, que era como Edwin con la barrueta, le tiemblan las canillitas y dice: ya se va a levantar Juan, ya se va a levantar Juan. Entonces él siente que Juan se va a levantar y le va a dejar ir una. Cuando se levanta, Juan se le tira encima, quebrantado, lo abraza. Y toda la iglesia se le queda viendo y le dice: gracias, pastor, no ser el mismo después de este toque de Dios. Dios responde a su manera y en su tiempo. Lo importante es que Dios responde. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que Dios le había respondido muchas veces, de muchas maneras, a Juan. El problema no era Dios, el problema era Juan, que como estaba distraído, porque él pedía de una manera, pero de una vez quería que Dios le respondiera a su manera. Dios tiene sus maneras de responder, y muchas veces los regalos más hermosos de Dios vienen en envoltorios raros, hermano amado. Pero si usted quiere un toque de Dios, solo avísele al pastor. Aleluya. Y le damos un toque de Dios. Dele una ofrenda de palmas al Señor Jesucristo. Amistad perfecta. Amistad perfecta. No, pero dígalo con convicción. Amistad perfecta. Comunión de amor. Amistad perfecta, comunión de amor. Fíjese, hermano, que desde el principio de la creación de la humanidad, en esos inicios, el mayor anhelo de Dios cuando formó al hombre es poder tener comunión con Él, y es poder tener una amistad perfecta con su creación. Amén. Esto es algo que es necesario que nosotros lo entendamos. Cuando Dios hizo al hombre, nunca lo hizo para estar en enemistad con el ser humano. Cuando Dios creó al hombre, jamás estaba en su interior tener que destruir a su creación, sino que el anhelo del corazón de Dios desde el inicio fue hacer de ese hombre y de esa mujer que Él había formado su mayor tesoro, su mayor creación. Por eso lo puso a dominar sobre todo lo demás que Él había hecho. Y como Dios no cambia, ese sigue siendo el mismo anhelo de su corazón, el tener amigos. Entonces nosotros esto lo miramos desde Génesis. En Génesis 2:25 dice: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer,
y no se avergonzaban. Dígalo conmigo, léalo conmigo. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Qué quiere decir esto? Usted lo ha leído 1 y 1000 veces. Y muchas veces pasamos por la palabra del Señor, pero no nos paramos a entender la palabra de Dios. Dios sabe que para poder yo estar parada en este lugar, yo le pedí permiso al Espíritu Santo. Yo le pedí permiso a Dios para poder hablar de su palabra. Porque cuando uno se para acá a hablar de la palabra de Dios es un privilegio, el mayor privilegio que un ser humano pueda tener sobre la faz de la tierra, llevar el nombre del Señor, compartir su palabra. Entonces, para llegar a eso es necesario que nosotros vengamos y escudriñemos la palabra del Señor. Agarrar la cita bíblica, hija, ¿por qué la quitaste? Agarrar la cita bíblica y nosotros poderle decir, Señor, de esto que dice ahí, ¿qué es lo que estás diciendo en realidad? ¿Qué es lo que tu espíritu me puede revelar? Usted ha leído eso y yo lo he leído, pero ¿qué dice ahí? Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Sabe qué es lo que está diciendo? Que esos amigos de Dios andaban sin ropas, no se avergonzaban delante de Dios porque eran amigos de Dios. A Dios le gusta tener amigos transparentes. A Dios le gusta tener amigos que no escondan nada bajo la manga. Amén. A Dios le gusta tener amigos sinceros, hermano amado. Como Juan, que Juan vino, armó su berrinche y recibió también lo que tenía que recibir, pero fue sincero. Él vino y dijo, Señor, yo esto, lo otro, lo aquello, yo quiero un toque porque si no, no sigo. ¿Y qué fue lo que el Señor hizo? Pues le dio el toque que él quería. Entonces a Dios le gusta que nosotros podamos hablarle con sinceridad, con claridad. Si nos sentimos tristes, hermanos, antes de que lo tire por Facebook y se tire aquel gran speech de su mal sentir y todo el mundo se burle de usted o hable de usted, hermano, por Dios, ¿por qué no ir al lugar secreto e ir con Dios y decirle, Señor, me siento así, Señor, estoy así, Señor, me duele así, Señor, tengo esto, Señor, lo otro, Señor? Transparencia, sinvergüenza, hermanos, sea sinvergüenza delante del Señor, pero en el buen sentido de la expresión. Entonces a Dios le gustan los amigos transparentes, y eso es importante. Y a Dios le gusta tener amigos, amén. A Dios le gusta tener amistad con el ser humano. Entonces, hermano amado, aquí hay algo, esta amistad era preciosa. Pero nosotros tenemos que entender que siempre cuando hay una bonita amistad, se va a meter el enemigo a quererla destruir. Y entonces nos damos cuenta en Génesis que entró el enemigo, que es sinónimo de envidia, de aquella amistad tan hermosa que él miraba entre Adán y Eva y Jehová. En el Edén caminaban, se divertían, se reían. Quizás Jehová se reía cuando pasó un conejo y Adán le dijo, como me pusiste me diste el trabajo de ponerles nombre y le puse conejo. Y quizás Jehová dijo, ay, qué raro eso de conejo. Uy, para usted es normal porque ya lo ha oído por muchos años, pero para Jehová fue la primera vez que él escuchó que el conejo se llamaba conejo porque le dio el privilegio a Adán. ¿Me doy a entender? Está entrando usted a la escena de la comunión de Dios con el hombre en el Edén. Hermosa, pero se metió el enemigo. Se metió el enemigo y nosotros lo leemos y lo sabemos que en Génesis 3 del 1 al 7 habla cómo entra el enemigo y empieza a maquinar y a hablar con la mujer para hacer caer y romper y rasgar aquella amistad perfecta, aquella comunión perfecta que había entre el Dios y su creación. Y lamentablemente el enemigo no descansa, porque hasta el día de hoy él siempre va a estar tratando de que no haya comunión, que no haya amistad entre usted y Dios. Esto no solo se trata entre Adán y Eva, esto también se trata entre nuestra vida
y el Dios Todopoderoso, nuestro Creador, nuestro Señor. Entonces nos damos cuenta que en Génesis 3:7 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Aquí miramos el comportamiento común que el ser humano adopta cuando le falla a Dios. Cuando un ser humano le falla a Dios, viene la vergüenza, porque se siente expuesto, porque nosotros sabemos perfectamente que aunque lo hagamos en lo más secreto de lo secreto, hermano amado, hay un Dios que nos está viendo. E inmediatamente, hermano, cuando nosotros hacemos algo que no va de acuerdo a la voluntad de Dios, nosotros empezamos a sentirnos indignos. Y esto trae como consecuencia el rompimiento de la comunión con Dios. Y cuando hay un rompimiento en la comunión con Dios, lo subsiguiente es el rompimiento en la comunión con su creación, con los demás seres humanos. Y en este caso, como solo eran ellos dos, empezó el dime y direte de Adán y de venir y decir: es que la mujer que me diste, es que esto, es que el otro. Siempre se trata de justificar que se falló. Entonces estamos llevando el orden de lo que Dios nos está hablando esta noche. Ahora, Génesis 3 del 8 al 9 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Se escondieron, se alejaron. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que el pecado destruye la comunión con Dios. El pecado destruye la comunión con Dios. Cuando hacemos algo indebido, podemos seguir congregándonos, podemos continuar yendo a las casas de abundancia, podemos continuar sirviendo en la iglesia, pero ya no hay intimidad con Dios. Poco a poco ya no hay ese anhelo, ese deleite de estar en el lugar secreto con Dios, de tener un altar en nuestros hogares de intimidad, de buscarlo, de adorarlo, de platicar con Él, de tomarlo en cuenta en todas nuestras decisiones, y terminamos siendo simples religiosos. Y eso es peligroso, porque en este tiempo las iglesias están llenas muchas veces de gente religiosa y pocos nacidos de nuevo. Amén. El amor de muchos se está enfriando. Hoy me lo hacía ver una hermana, me escribía y me hacía ver eso, y yo le decía a esta hermana: lo importante es que nosotros no caigamos en lo mismo. Amén. Hermano, cuidado. Sí, nos podemos preocupar por los demás, orar por los demás, interceder por los demás, pero también tenemos que tener cuidado con nuestra vida. ¿Estoy yo caminando como un religioso y ya no tengo intimidad con Dios? ¿O sigo con ese fuego encendido, con esa llama de adoración, de búsqueda de la presencia del Señor? Porque al final todo lo que nosotros hagamos en secreto va a ser recompensado en público, hermano amado. Entonces ese es el fruto que nosotros vamos a dar. Ahora, cuando yo veo la escena del Edén y me doy cuenta del rompimiento de esa amistad genuina, de esa comunión perfecta que había, lo que a mí me conmueve mi corazón, porque yo la verdad, cuando yo paseaba por esto de la mano del Espíritu Santo, yo pude pararme y ver la escena. Y algo que a mí
me tocó en lo más profundo es que cuando yo sigo viendo a Dios, dejo de ver a Adán y a Eva y sigo viendo a Dios, me doy cuenta que Dios es el mismo y que Dios persiste hasta el día de hoy en amar a la humanidad y poder hacer un puente que pueda llevarnos a tener esa comunión perfecta con Él. Y ese puente se llama Jesucristo de Nazaret. Que Dios sigue siendo el mismo, Él está intacto, su amor hacia su creación no ha cambiado, el propósito por el cual Él hizo al hombre no ha cambiado y Él sigue queriendo llegar y ser parte de la vida del ser humano. Y muchas veces el ser humano, nosotros somos los que con tanto afán, con tanta carrera, con tantas cosas, muchas veces estamos muy lejos de esa intimidad con el Señor Jesucristo. Ahora, cuando yo hablo de esto, ahí es donde yo concluyo lo que últimamente nosotros, el pastor nos ha dicho: Dios no tiene favoritos, Dios tiene íntimos. ¿Por qué en la iglesia de Cristo se marca que hay personas que huelen a Cristo entre la iglesia entre la gente de la iglesia, pero hay gente que ya no huele a Él? Porque el que está en intimidad con Dios, se le pega el aroma de Dios. Amén. Eso es con mi esposo. Nosotros nos abrazamos y él a veces se pone un perfume delicioso y de repente yo lo cargo impregnado en mi ropa. ¿Me entiende? Porque él es mi esposo. Amén. Lo mismo es con Dios. Preguntémonos: ¿sigo oliendo a Dios? ¿Sigo hablando como Jesús hablaba? ¿Sigo comportándome como Jesús se comporta? Ayer yo llevé un golpe, 12 he llevado esta semana, tremendo. Ustedes saben que yo no tengo Facebook, no porque crea que es malo, simple y sencillamente no tengo. Pero tengo WhatsApp. Y ayer vi dos cosas. Ayer vi algo esta semana de alguien más, de acá de la iglesia, que golpearon mi corazón. Situaciones que un cristiano no puede decir que es cristiano, llegando a semejantes dimensiones y decir: yo soy cristiano, yo le hablo de Cristo a mis amistades, pero enviar ciertas imágenes al público que inviten a los hombres a fornicar, a adulterar y a tener sexo ilícito. Eso golpeó mi corazón. Y golpeó mi corazón porque yo amo esa oveja. Y si yo la amo siendo humana, ¿cuánto más Dios no la ama? Hermanos amados, no podemos decir que somos cristianos si no vivimos como Cristo vivió. No podemos, hermano. Es contradictorio. Estamos dando un doble mensaje. Y esto es de vida o muerte, hermanos. Somos la sal de la tierra. Nosotros estamos en la tierra para preservarla. Amén. Somos la luz del mundo. Nosotros estamos para llevar luz en medio de las tinieblas, hermano amado. Para eso estamos en la tierra. Entonces, cuando alguien está en intimidad con Dios, cuando alguien es amigo de Dios, habla como Dios, camina como Dios, actúa como Dios, huele como Dios. ¿Alguien dice amén? Hablemos de iniciar una amistad genuina con Dios. Cuando Dios me dijo esto, yo dije: qué lindo. La oración cambia las cosas, pero no cambia a Dios. Diga: la oración cambia las cosas, pero no cambia a Dios. Sí, la oración puede cambiar las circunstancias, pero a Dios no le va a cambiar. Y esta es una expresión tremenda, porque muchas veces oramos queriendo manipular a Dios. Mire, hermano, han sido yo ya no sé ni cuánta gente que muchas veces viene
y dice y habla de esta manera. Y usted sabe que nosotros no solo nos movemos acá en la congregación, nos movemos en varias congregaciones a donde vamos a predicar. Y uno escucha muchas veces es que por favor, ore por mí, me pasa esto, le pasa esto a mi hijo, estoy en esta situación. Y Dios me responde y yo, mire, me voy a congregar todos los días. Yo le voy a servir. Y uno dice, ay, yo ya casi con un nudo en la garganta. Yo digo, ya vino de regreso, bendito sea el Señor. Mas, de repente, ¿dónde están? ¿Qué se hicieron? ¿Se da cuenta, hermano? Así somos los humanos. Amén. Pero Dios no cambia. Nosotros no podemos manipular a Dios porque Dios no cambia. Por eso lo dice Hebreos 13:8. Dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por toda la eternidad. Él no cambia. Y mire, por eso cuando uno entra a la palabra, cuando yo leo esta cita, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, bendita palabra. Poderosa palabra. Es una palabra, hermano amado, poderosísima de parte del Señor. Esa expresión que Dios no cambia le tiene que llenar a usted de esperanza. Nos tiene que llenar de gozo, nos tiene que llenar de gratitud, porque si Dios no cambia, tampoco cambian sus promesas. ¿Alguien entendió en el espíritu lo que el Señor le acaba de decir? Porque si Dios no cambia, tampoco cambian sus promesas. Y eso es lo que a mí me llena de gozo. Amén. Dios es bueno todo el tiempo. Dios es bueno. Aleluya. Gloria a Dios. La bendigo preciosa. Me gozo que esté con nosotros. Dios es bueno. Dios es bueno todo el tiempo, iglesia. Porque si Dios no cambia, diga conmigo, tampoco cambian sus promesas. Lo que Él ha dicho, eso se hará. Amén. Entonces, nosotros no podemos manipular a Dios con nuestras oraciones, hermano amado. No podemos, porque Dios no cambia. Y si Él ha dicho, no te dejaré y no te desampararé, eso no cambia. El que cambia es usted o la que cambio soy yo. Y terminamos como Juan, del que le hablé al inicio, diciendo, ¿será que Dios se olvidó de mí? Mentira. Hermano, eso no es una telenovela, hermano, esto es una realidad, ¿me entiende? Hay veces por ver tantas cosas de este mundo terminamos hablando como el mundo habla y pensando como el mundo habla. Y por eso cuando estamos en situaciones difíciles podemos caer en querer venir y mover a Dios. Él ya lo dijo, nunca, aunque usted pase por el fuego, no se va a quemar. Así dice la palabra, ¿se goza, hermano? Aunque usted pase por las aguas turbulentas, no se va a ahogar. Mire qué maravilloso. Dígame si esas promesas no le llenan de gozo, hermano amado. Eso nos tienen que llenar de esperanza, porque las promesas de Dios no cambian. Amén. Esas permanecen. El cielo y la tierra pasará, pero esta palabra bendita no pasará. Permanece para siempre. Pero esta palabra bendita muchas veces es menospreciada, no se lee, no se escudriña, mucho menos se pone en práctica. Ese es el problema. Hace un momento atrás yo hablaba con alguien que está en un momento bastante conflictivo y le hacía ver eso y le decía, tiene que orar de esta manera, porque así dice la palabra del Señor Jesucristo. Tiene que orar la palabra de Dios. Y si usted ora la palabra de Dios, tiene que creer que lo que usted está orando es verdad y se va a cumplir. Pero muchas veces oramos nuestras palabras. ¿Por qué? Y nuestras palabras y nuestros pensamientos hay ocasiones que no están alineados al deseo del corazón de Dios y por eso no recibimos lo que pedimos.
porque no conocemos su palabra. Entonces, por eso esta bendita palabra tenemos que llevarla en nuestra mente, pero también en nuestro corazón. Ahora, mire qué lindo lo que dice Salmos 34:15. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos. ¿A qué dice? No le oí esa palabra clave, hermano. ¿A qué? Al clamor de ellos. Entonces, cuando nosotros oramos, Dios está atento a lo que estamos orando. No, pero usted me dice amén como periquito porque en realidad lo cree. Porque lo cree, amén. Un amén así que se crea que usted de veras lo cree, hermano. Ahí ya cambió. Por ese men. Si usted es oveja, yo sé que es oveja, pero para que me venga a decir como que no, hermano amado, amén. Tenemos que creer. La pregunta aquí es, ¿clamamos? ¿En realidad clamamos? ¿En realidad tenemos un lugar donde le buscamos y clamamos? Esa es la situación, porque cuando nosotros clamamos de corazón, dice que Jehová está así, mire, porque dice sus oídos, o sea, no está así, él está con los dos diciendo, ¿qué quiere mi hijo? ¿Qué pasa? Escuchando. ¿Se da cuenta que el Dios que tenemos es precioso, hermano? Qué lindo es conocer a Dios a través de su palabra, amén. Entonces, es importante que comprendamos que hay llaves que nos hacen disfrutar, y quiero que le ponga atención a esto, no solo de la respuesta de Dios, sino de su presencia en medio de la respuesta. Hay llaves que nos hacen disfrutar de la respuesta de Dios. ¿Cuántos tienen oraciones que Dios quiere que respondan? Levante su mano. ¿Quiénes tienen aquí alguna oración que debe ser, de veras de corazón desean que Dios responda? Amén. Pues para ustedes es lo que estoy diciendo. Amén. Que lo maravilloso de esto, hermano amado, lo importante que Dios quiere que nosotros comprendamos es que hay llaves que nos llevan a disfrutar de su respuesta, pero no solamente de su respuesta, sino de que nosotros podamos entender que en medio de esa respuesta está Él, está su presencia. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque hay un sinnúmero de personas que vienen y le claman a Dios de una manera genuina, digamos por una casa, como en el culto pasado que el Señor habló de casas que se estaban dando. Dios otorgaba casa al que no tenía, y se llamó hermana Huguito, que Dios en su amor y misericordia, nunca se me va a olvidar, usted estaba de este lado, hermano Huguito, y eso hace años, hace como, bueno, no estamos tan viejos, hermano Huguito, mejor no hagamos cuentas, dejémoslo ahí, pero hace unos añitos atrás, hermano Huguito por allá estaba sentadito, y él en su testimonio, él me contaba y me decía, pastor, ese día que Dios la usa para desatar esa casa en mi vida, pastor, humanamente era imposible que yo pudiera tener esa casa. Lo tremendo fue que al poco tiempo, una persona que no le conocía a él, lo andaba buscando para entregarle esa casa, hermano Huguito, ¿sí o no? Así fue el milagro, hermano, porque eran las casas de la empresa y a los trabajadores les estaban dando esas casas más cómodas, y este hombre se le metió en la cabeza que esa casa era de él y no era amigo de hermano Huguito. ¿Quién se la dio? Dios. Ahora, qué maravilloso para que entendamos el ejemplo en ejemplo lo que yo acabo de decir. Lo precioso es que hermano Huguito no solo recibió su casa, no que en medio de la bendición de recibir esa casa, hermano Huguito hasta el día de hoy ha podido disfrutar de la presencia de Dios en medio de esa casa. ¿Me voy a entender? Es maravilloso pedir un esposo o una esposa, pero no amar más a ese esposo y a esa esposa cuando Dios se lo dé que al Dios que le dio ese esposo y esa esposa. Maravilloso pedir hijos,
Pero qué triste es cuando los hijos son el obstáculo para buscar a Dios, y en lugar de venir a ser los hijos la bendición que Dios les da, vienen a ser la maldición, porque por los hijos no pueden venir a la iglesia porque no se pueden congregar. Hello. ¿De qué sirve que un muchacho desesperado pide una novia y Dios le dé la novia, pero después para allá y para acá con la novia y Dios se le olvidó? O sea, hoy sí me doy a entender de qué estaba diciendo el Señor. No es solamente recibir el regalo de Dios y gozarme por lo que Dios me respondió. Lo importante es que en medio de lo que Dios me dio, yo me siga deleitando en Él y lo siga teniendo como la prioridad en mi vida. Qué triste eso, amén, hermano. ¿Me doy a entender? Y eso es lo que Dios quiere. Que sigamos siendo amigos de Dios en medio de todo, que Él siga siendo nuestra prioridad, el primer amor de nuestra vida, nuestro deleite, hermano amado. Porque en este tiempo, hermanos, hay tantos distractores que parecen tan genuinos, que si la empresa, que si los hijos, que si el trabajo, que si y que si, y cuando de repente nos damos cuenta, y Dios. Y Dios, cuando viene el, disculpe usted la expresión, el sopap, ¡ay, Dios mío! Hermanos, tengamos cuidado, hermano amados. Meditemos en lo que el Señor nos está hablando. Ahora, Santiago 4:5 dice: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Wow. Iglesia, el Espíritu Santo te anhela, iglesia. Te anhela. ¿A quién has puesto como prioridad antes que tener esos amores con Dios? ¿A quién le dedicas hoy esas palabras? ¿A quién le dedicas hoy ese tiempo? ¿A quién le dedicas hoy ese servicio? ¿En dónde te estás diluyendo, iglesia? Es que esa es la situación. Esa es la situación. Anhelamos, igual como el Espíritu Santo nos anhela, nosotros lo anhelamos a Él. Es algo que solo usted lo sabe. Y usted no sabe lo que Dios sabe de mí. Pero Dios nos está hablando y nos está recordando: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela. ¿Y sabe qué? Celosamente. Qué tremendo, hermano amado. Es por eso que nosotros necesitamos las llaves. Y la número 1 es la oración de acuerdo. Diga, la oración de acuerdo. Dice Mateo 18 al 20: les digo la verdad, todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. También les digo lo siguiente: si 2 de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo la hará. Pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy, ¿qué dice? Allí entre ellos. ¿Qué está diciendo esta palabra? Si 2 se ponen de acuerdo, dice primero. Ya después dice, si 2 o 3 se ponen de acuerdo. La oración de acuerdo. Diga, la oración de acuerdo. La oración de acuerdo. Ahora, ¿por qué Jesús está diciendo que si 2 personas se ponen de acuerdo? Él estará en medio de ese acuerdo para poder darse cuenta de que ese acuerdo se lleve a cabo, se cumpla. Ahora, Él está diciendo 2 o 3 personas, porque el problema no es que Dios descienda y quiera responder al acuerdo. El problema es, y por eso es que Él dijo, voy a poner el mínimo 2 o 3, porque el problema es
que entre nosotros nos pongamos de acuerdo. Mire el de la par. Dígale, el problema es que entre nosotros nos pongamos de acuerdo. Es un problema. ¿Sabe por qué? Porque yo siento que mi problema es mucho más grande y mucho más de urgencia, así es que yo quiero que mi problema se resuelva primero, ¿verdad? Yo no estoy pensando en los demás. Y cuesta que nosotros los humanos nos pongamos de acuerdo. Si nosotros queremos empezar a ver la manifestación de Dios en nuestra vida, tenemos en primer lugar que ponernos de acuerdo con dos más. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Aleluya, gloria a Dios. Dijo, ya lo logramos si nos ponemos de acuerdo. Entonces, acuerdo, dice que es traducida en la Biblia amplificada como armonizar juntos o hacer una sinfonía juntos. ¿Cómo nos cuesta armonizar entre nosotros, sí o no? No, me gustan, fíjense, hermano, ustedes son muy sinceros. ¿Cómo nos cuesta armonizar entre nosotros? ¿Sí o no? Así todo, amén. Es cierto, nos cuesta mucho armonizar entre nosotros. Y dice armonizar juntos o hacer una sinfonía juntos. Y cuando yo digo sinfonía, uno se queda saber qué es sinfonía. Entonces vayamos a ver qué es sinfonía. Es sin doña fonía, amén. Dice que la palabra sinfonía se refiere a estar todos los instrumentos disponibles en armonía. Hermano, ¿cómo nos cuesta estar en armonía? ¿Sí o no? Mira el de su lado. Nos cuesta estar en armonía, hermanos amados. Nos cuesta ponernos de acuerdo. Nos cuesta estar en unidad. Y déjeme decirle, a las que más nos cuesta es a las mujeres. Gloria a Dios. Barbaridad, por el amor de Dios. Que si dijo, que si no dijo, que si se puso, que si no se puso, que si me saludó, que si no me saludó, que si, ay, santo, lo que necesitamos es un zapatazo de Dios para componernos, por el amor de Dios. Parecemos cristales. Hermanos, maduremos espiritualmente. Eso es lo que necesitamos, madurez espiritual, para no andar con el alma tan descompuesta. Porque cuando andamos así es que no andamos bien, andamos graves, andamos enfermos del alma, hermano amado. Porque una persona que está sana del alma, puede venir alguien y decirle 2, 3 cosas para ofenderle, y esa persona que está centrada en Cristo Jesús viene y le contesta, le bendigo en el nombre de Jesús. Dios quiere que nos pongamos de acuerdo. Es importante, yo quiero que usted entienda esto de lo que Dios nos está hablando. Amistad genuina, una intimidad de amor. La amistad genuina nos lleva a una intimidad de amor. En medio de ustedes hay una mujer que cuando a mí me están pasando aquellas cosas terribles, yo la llamo y le digo, ore, y yo sé que inmediatamente esa mujer va a caer de rodillas, no importa la hora en que le llame, ella va a orar por mí. No me va a decir, como yo hay veces me ha pasado que me dicen, ay, ora por mí, y se me olvida, porque soy humana, y tal vez a usted le ha pasado, que a veces uno tiene necesidad urgente de tener un compañero, una compañera de oración, y usted dice, por favor ore por mí, pero usted está diciendo de veras, por favor se lo suplico, necesito que me ayude a orar porque esto es serio. Y esa persona le dice amén, y hasta en el amén se siente que no hay respuesta. Pero yo tengo una mujer en esta iglesia que cuando a mí me pasa algo, y hay veces ni siquiera se lo digo, el Espíritu Santo la conecta con nosotros, aún con mis hijas.
Ha sido una mujer que ha amado a mis hijas en medio de todas las imperfecciones de mis hijas. Nunca ha murmurado nada. Siempre ha estado para apoyarnos y para oír qué dice Dios de nosotros, hermanos amados. Es importante tener a alguien con quien estar de acuerdo para orar. Eso está diciendo la Biblia. Y Dios me dijo, haz esto para que te pongan atención y entiendan lo que yo estoy diciéndoles esta noche. Hermanos, esta es una llave de bendición. Sabe, hace de 3 años y medio atrás, wow, como familia pastoral tuvimos tiempos en los cuales estábamos como atrincherados. Eran legiones sobre nosotros con situaciones tremendas, duras. Usted sabe que Satanás se levantó aquí en la iglesia, un espíritu inmundo, a traer división. En el mismo tiempo que yo no me preguntaba y decía, ¿cómo es posible, Señor, que aquellos que mi esposo alimentó con su mano, ahora cuando más necesito que estén aquí no están? Mi mamá estaba grave y yo estaba ya con la enfermedad que solo Mina, que vive en nuestra casa, sabe, con la enfermedad del dolor ingrato ese que me cayó, que me habían dado el diagnóstico. Había otra situación aparte, había una amenaza de muerte hacia nosotros. Miren, hermano, era como que estábamos rodeados. Pero Dios, en su infinito amor y misericordia, nos levantó una compañera de oración en nuestra propia casa. Stephanie Michelle se levantó y nos hablaba y nos decía vengan para acá, vamos a orar, doblemos rodillas, no nos quedamos. Y ahí estuvo Michelle aguerrida, orando, clamando. Y de eso, hermanos, hemos ido aprendiendo como familia pastoral a tener nuestro altar familiar como familia, en la cual nosotros nos hemos convertido en compañeros de oración unos por otros, porque las carreras de este mundo nos están dejando solo con las cargas, y por eso es que la iglesia no prevalece unida, hermano amado, porque un reino dividido no va a prevalecer. Piense quién es su compañero de oración, quién le ayuda a llevar sus cargas y a quién usted le está ayudando a llevar sus cargas, hermano amado, porque nos estamos convirtiendo en insensibles por dentro. Y hay personas que necesitan de nosotros, de que nosotros les acompañemos. Y hermano, yo le estoy dando el mensaje que el Señor me mandó a que le dijera. No puede seguir peleando solo. No puede estar solo viniendo a la iglesia. Eso es bueno, hermano. Eso es bueno que se congregue, que le sirva a Dios. Pero no podemos seguir así. Tenemos que tener un lugar de intimidad con Dios. Tenemos que permanecer en el altar de Dios, porque el diablo está desestabilizando aún de entre los escogidos. El frío del corazón de muchos está contaminando a otros. Por eso no pongamos nuestra mirada en el que está frío como para poder venir y condenarle o desanimarnos, sino para orar unos por otros. Piense en alguien que le puede acompañar para poder orar y pelear sus batallas. Acérquese a esa persona y hable con esa persona y dígale: por favor, yo oro por usted, y usted va a empezar a orar por mí. Porque si 2 o 3 nos ponemos de acuerdo, dice la palabra del Señor. ¿Estamos entendiendo esto? Acuerdo habla de algo, de una sinfonía. Habla de armonía, hermano, de que todos estemos armonizados. Y el único que nos puede armonizar a unos con otros se llama Espíritu Santo. Y esta noche, yo no sé si usted le puso atención y lo recibió como un rema en su interior, pero el Señor nos acaba de decir en su palabra: el Espíritu que he puesto dentro de ti te anhela. El espíritu que está dentro de tu ser te anhela, te desea ser el fiel compañero de intercesión contigo. Porque muchas veces no oramos como conviene, y es necesario que tengamos al Espíritu Santo y lo tomemos en cuenta para poder orar y llevar esas peticiones de acuerdo al corazón de Dios. ¿Quién es tu compañero de oración?
¿Quién es esa persona? Y si no tienes, empieza a meditar. Puede ser que esa persona esté dentro de tu misma casa, dentro de tu misma vivienda. Porque hay padres que menosprecian, hay veces, a sus hijos. Pero si tú has formado a tu hijo en los caminos del Señor, puede hacer que dentro de tu casa esté esa personita que anhela que tú llegues y le cubras en oración, y él te cubra a ti en oración, y venir a hacer la fuerza en el hogar que se necesita. Es necesario que no solo oigamos la palabra, sino que la pongamos por obra. Y esta es una cita que la iglesia la hemos sabido por muchos años, pero no nos damos cuenta que esa cita, al hacerla una realidad, emana un poder de parte del Señor que puede destruir las tinieblas. Amén. Si 2 o 3 nos ponemos de acuerdo, porque no importa qué tan largo oremos, lo importante es orar con fe. Amén. Porque esto se va llevando poco a poco, vamos caminando en lo que es la oración, hermano amado. El cristiano que ora es imposible de derrotar. El cristiano que ora es imposible de derrotar. Amén. Le estamos dando mucho tiempo a los afanes y poco tiempo a la oración, hermanos amados. Cuando que mi hija pequeña, Iria, nos decía la semana pasada que qué diferencia había en el día de una persona cuando nosotros nos levantamos a orar en la mañana, así nos dijo. Pero no cuando solo oramos, mami, dijo, no, cuando de veras buscamos al Señor, cuando inicia el día, todo ese día va a ser diferente. El cristiano que ora es imposible de derrotar, hermano amado. Si usted quiere ver respuestas, empiece a caminar en ese camino bíblico de bendición que es la oración. Amén. Tenemos que orar. La comunión, madre de la fe. La comunión, madre de la fe. Cuando oramos, buscamos comunión con Dios. Nos desconectamos de todos los demás, nos desconectamos de todas las demás personas. Y nosotros solamente estamos con el Señor, la comunión madre de la fe. Proverbios 3:32 dice: porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es, ¿con quiénes? Con los justos. Amén. Y usted y yo somos justos porque hemos sido justificados por la sangre del Señor Jesucristo. Entonces esta cita está hablando de usted y está hablando de mí. La palabra comunión viene del griego koinonia. Diga koinonia, que quiere decir tener amistad, comunión, compañerismo, comunicación. ¿Cómo está nuestra comunicación con Dios? ¿Cómo está nuestro compañerismo con Dios? ¿Cómo está nuestra amistad con Dios? Hoy es tan fácil tener miles de amigos en las redes que jamás se interesan por tu vida. Muchas personas les dan más tiempo a esos amigos ficticios que al verdadero amigo, que es Cristo. Tremendo. Es tan fácil caer en estas confusiones hoy en día, hermano amado. Salmo 25:14 dice: la comunión íntima, fíjese, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Hay cosas que Dios quiere revelar. Hay misterios que Dios quiere revelar. Dios quiere revelarnos cosas frescas, nuevas del cielo. Pero es necesario que haya intimidad con Él para poder recibir esa revelación. Andamos tan cargados, corriendo, y no le ponemos atención a la voz de Dios. Vivir sin orar, sin tener comunión íntima con Dios, no es vivir. No es vivir. Vivir sin orar y no tener intimidad con Dios no es vivir.
Existimos, pero no vivimos. Hermano, uno se siente completo, saciado. A un ser humano no le falta nada cuando tiene esa vida de oración, esa comunión con Dios. No nos falta nada. Cuando nosotros en ese tiempo de intimidad llegamos, no al lugar santo nada más, no solo nos quedamos en los atrios, cuando entramos al lugar santísimo, hermano amado, hermano, en el lugar santísimo se nos olvida todo. No tenemos necesidad de nada. Y cuando nosotros dedicamos ese tiempo para intimar con Dios, para entrar por esa puerta que Jesucristo abrió hacia el lugar santísimo, cuando Él muere en la cruz del Calvario, y esa división que había entre el lugar santo y el lugar santísimo, que impedía que el ser humano común penetrara hasta el lugar santísimo, dice que se rasga. Y cuando nosotros utilizamos esa entrada, Jesucristo de Nazaret, y llegamos al Padre Celestial, hermano amado, no nos falta nada. Y en lo que estamos en ese momento con Dios, cuando regresamos, muchas veces nos damos cuenta que aquello que nos iba a llevar años, meses, esfuerzo, poder hacer en la tierra, ya está hecho. Hermanos amados, seamos sabios. Seamos sabios. Si ese altar de adoración ha estado vacío últimamente, o solo el Señor ha llegado y nosotros no nos hemos presentado, hoy es el día en el cual lo vamos a ir a desempolvar y vamos a llegar con Él y le vamos a decir: perdón, Señor, aquí estoy, Señor, contigo de nuevo y para siempre. Y usted se va a dar cuenta todo lo que va a suceder a favor de su vida y a favor de la vida de su familia. Ahora, un cristiano no puede desarrollar fe en Dios si no toma tiempo para conocerle. No podemos desarrollar nuestra fe si no tomamos tiempo para conocerle. No se puede creer en alguien que no conocemos. ¿Cómo va a creer usted en alguien que no conoce? Usted no va a salir a la calle y llega alguien y le dice: mire, si se va conmigo y nos vamos a hacer un trabajo que yo voy a ir a hacer, yo le voy a dar 1000 quetzales. ¿Se iría? No se va. Nadie de los que estamos aquí, si estamos bien centrados y no conocemos a esa persona, la vamos a seguir. Lo mismo, si nosotros no conocemos a Dios, no podemos creer en Él porque no le conocemos. Es por eso que es importante que le conozcamos. La falta de comunión causa falta de confianza. La falta de comunión con Dios nos va a traer a falta de confiar en Dios. Entonces yo vengo desanimado a la iglesia y vengo una vez más, pero al final todo va a estar igual. La semana se me va a ir igual, siempre los mismos problemas, las situaciones económicas no van a cambiar. ¿Por qué? Porque no confiamos en Dios y en su palabra. Pero cuando conocemos a Dios, cuando conocemos sus promesas, cuando nos damos cuenta que el Señor dice que Él no cambia y que su palabra no cambia y que esas promesas se cumplen, entonces yo vengo con gozo a la casa de Dios a adorarlo a Él, porque aunque mis ojos todavía no lo ven, mi fe ha crecido y yo sé que Dios lo hará. Dios lo va a hacer. Yo voy a venir hasta mejor vestido. Ese día hasta me voy a bañar. Amén. Voy a venir saludando a todos los hermanos porque yo sé que Dios lo hará. Entonces esto es importante. Y una relación sin comunión es como un matrimonio sin amor. Una relación sin comunión es como un matrimonio sin amor. Entonces nosotros tenemos que mantener esa comunión con Dios. El cristiano que cae en lo que expliqué anteriormente llegará a un momento donde Satanás le mentirá acerca de Dios y ese cristiano le va a creer. ¿Por qué cree que las iglesias ahora, gran parte de las iglesias, hay mucha gente que ha desertado? Porque hay gente que se fue peleando con Dios porque Dios no le contestó.
¿Por qué? Porque le dejó de creer a Dios, porque rompió la comunión con Dios. Entonces llega el enemigo, le empieza a decir 2, 3 palabras, le cree más a lo que el enemigo dice y se va. Un hermano que estuvo en esta congregación, él lo dijo muchas veces, no lo dijo como pastores: yo desde que vine a Cristo y dejé de chupar las cosas, a mí me van mal. Y uno sentía hasta escalofríos cuando lo decía, pero lo decía. Lo decía. Y ahora dígame dónde está. Diga dónde está, pastora. No le voy a decir, pero aquí no está. ¿Por qué? Porque cuando rompemos la comunión con Dios, le empezamos a creer sus mentiras al enemigo. Y eso nosotros lo miramos desde el Edén. Hermano, vamos al Génesis de nuevo. Y usted se va a dar cuenta que lo que yo le estoy diciendo y lo que le estoy predicando es bíblico. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que sucedió en el Edén? Dice que el Señor dijo: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? O sea, ahí había un rompimiento de comunión entre la creación y Dios. Ese amor íntimo se había roto. Y ya no era de que Jehová se reía porque Adán le había puesto conejo al conejo, porque ya no, Adán ya se había ido, estaba lejos, se rompió la comunión. Y cuando se rompió la comunión que había acá, entonces Eva empezó a caminar para donde no debía. Y entonces el enemigo empezó a atacar. ¿Y qué fue lo que pasó? Le creyó más al enemigo que el Dios que había hablado. ¿Entendemos lo que Dios nos está hablando? ¿Entendemos lo que Dios nos está diciendo? Bendita palabra, deleite. Yo me he deleitado en esta palabra, porque en realidad el Señor me está hablando muy claro a mí, y esto es una alerta. Ahora, hay cristianos que no están tan lejos de Dios, pero tampoco están tan cerca. Mire el de la par y dígale así con seriedad: ¿dónde estás? Dígale. A ver si se atreve, porque le van a preguntar a usted también: ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Hay cristianos que no están tan lejos, pero tampoco están tan cerca. ¿A qué me refiero? Siguen siendo los que cumplen todas las liturgias religiosas, pero no tienen intimidad con Dios. Y eso es peligroso, hermano amado. Eso es peligroso, hermano amado. Salmo 91 dice: versículo 1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué es lo que está diciendo? Intimidad. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No podemos estar lejos, hermano amado, y seguir creyendo que estamos en el mismo lugar. Nos estamos alejando y eso es peligroso. Hermano amado, aunque así sienta que se le caen los ojos, aunque así creamos que levantarnos un poco más temprano nos va a matar, ni se nos van a caer los ojos, ni nos vamos a morir por levantarnos más temprano. Démosle tiempo a Dios en oración. Démosle tiempo a Dios en oración. Busquemos un compañero con quien orar, con quien doblar nuestras rodillas. Aquí hay familias, aquí hay esposos y esposas que los dos están en Cristo Jesús. Si nosotros como esposos no seguimos yendo humildemente de rodillas juntos al altar de Dios, entonces nos vamos a encontrar en encontronazos fuera de la voluntad de Dios. ¿Alguien me entendió lo que dije? Si no estamos aquí juntos en el altar de Dios, buscando de Dios en amores, puede ser que cuando nos encontremos va a ser solo para pelear, para discutir, para no estar de acuerdo, porque no buscamos a Dios en unidad. Esto es importante. Cristianos que no están tan lejos, pero tampoco están cerca. Amén. Ahora, mientras más tiempo pasemos en su presencia, más vamos a actuar como actúa Jesús. Entre más tiempo pasemos en su presencia, más vamos a actuar como actúa Jesús. Más vamos a hablar como habla Jesús. Más vamos a oler como huele Jesús. Amén. Más vamos a caminar como camina Jesús.
Cuando el pueblo de Dios decidimos orar en fe, poniendo nuestra confianza plena en Dios, todos los recursos del cielo estarán a nuestra disposición. Ahora, Mateo 26, 38 al 31 dice: entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Quiere darle el control de su vida al Señor? ¿Quiere darle el control de aquello que es imposible para usted a Dios esta noche? ¿Quiere darle de corazón y decir: Señor, que no sea como yo quiero, Señor, que sea como tú quieres, Señor de gloria? Con humildad, ¿quiere usted venir y pararse hoy y decirle: Señor, aquí estoy, Señor de gloria? Yo quiero permanecer en intimidad contigo, Señor. Guíame, Espíritu Santo, a encontrar una persona idónea con la cual yo pueda orar por esa persona y esa persona pueda orar por mí. Porque quiero contarle algo. Así como esa mujer ora por mí cuando a nosotros nos pasa algo, así también yo lo hago con ella cuando le pasa algo. Dios me tiene pendiente. Eso no quiere decir que del resto yo no ore. Estoy diciendo que aquí hay una comunión, porque esta mujer me ha mostrado su confianza, y usted sabe que como pastores tenemos que tener cuidado. Pero esta persona se ha ganado esa confianza en la cual yo puedo llegar con ella y contarle lo que me pasa, y ella verme como un humano más necesitado de Dios y orar por mí, y yo puedo orar por esa persona. Póngase en pie.